Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre por qué la gente entra en crisis. Vamos viendo por qué nos cuesta tanto cambiar, aceptar y soltar. En un principio de cuentas vamos a ver que los seres humanos siempre pensamos tener el control de absolutamente todo y desafortunadamente pues nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Cuando suceden circunstancias adversas a lo que esperamos, cuando tenemos que hacer frente a cambios inesperados, como por ejemplo esto que hoy la humanidad entera estamos enfrentando sobre el tema del coronavirus, ¿no? Y lo primero que, bueno, pues que lamentablemente perdimos fue nuestra libertad. Y seguido a eso, lamentablemente, muchísima gente perdió su empleo, la salud y lo más importante, ¿no? Que muchas personas perdieron a uno o varios seres queridos. Evidentemente, bueno, pues esta situación nos vino a desestabilizar emocionalmente y es aquí justo en donde nos podemos dar cuenta de que realmente pues no tenemos el control de todo. No sé si ustedes lo sabían, pero del 100% solamente tenemos el 10% del control, el 90% restante es afuera, es algo que directamente ya no depende de ti ni de mí, ¿no? ¿Y qué sucede cuando enfrentamos estas crisis? Bueno, pues entonces sucede que el miedo se apodera de nuestra mente y mucha gente entra en crisis. Vamos a ver qué es una crisis. Es un estado temporal de desorganización, de incapacidad para poder manejar las situaciones mientras seguimos utilizando nuestros medios cognitivos, conductuales y emocionales. O sea, seguimos con los mismos pensamientos y con las mismas conductas y entonces utilizamos las mismas emociones justamente en el momento de la crisis. Mucha gente tiene crisis de ansiedad, pero fíjense, la ansiedad no puede de ninguna forma subsistir en una mente que no te genera ansiedad. ¿A qué me refiero? Si en el momento en que sientes que vas a caer en una crisis, muévete, salte, canta, baila, haz lo que quieras, pero muévete. No te quedes quieto, porque entonces vas a entrar justamente en esa crisis que además tú sabes que no la quieres y además el cuerpo lo sabe, ¿no? Tú sientes cuando va a llegar. Pero si tu mente te generó ansiedad, pues es lógico que esa mente no te va a ayudar a salir de ahí. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que tu mente es una mente de miedo y entonces esta mente de miedo me está provocando estas emociones negativas. Y si no está en tus manos el poder cambiar esta situación que tú sabes que te está causando dolor, ok, no la puedes cambiar, pero sí podrás siempre poder escoger la actitud con la cual vas a afrontar este dolor, ese sufrimiento. Recuerden, no es lo que me pasa, sino cómo reacciono a lo que me pasa. Y con esta frase nos podemos dar cuenta de que podemos evitar la ansiedad. No olvidemos que lo que se resiste persiste. Y entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Insistir, resistir y no desistir. Mucha gente me dice, oye, Norma, ¿cómo hago eso? Porque decirlo es muy fácil, pero no para quien lo está viviendo. No es nada fácil ponerlo en práctica, cuesta mucho trabajo. Y ok, sí, tal vez sí cuesta trabajo, pero con esto me refiero a intentar lograr hacer cambios positivos para no seguir utilizando nuestros medios cognitivos, conductuales y emocionales, ¿no? El hacer claro en nuestra mente que no siempre voy a tener control de todo y que cuando algo me viene a desestabilizar, bueno, pues tenga que pensar, no es lo que esperaba, no me gusta, me está doliendo mucho, pero me tengo que adaptar a estos cambios por mi propia salud mental. Fíjense que en programación neurolingüística, utilizamos mucho una frase que me encanta que dice, el mapa no es el territorio. ¿A qué se refiere? Bueno, pues a que tú te puedes hacer, todos nos hacemos nuestros dibujos mentales, ¿no? De cómo queremos que sea nuestra vida, cómo quieres que pasen las cosas. O sea, cada quien tiene su propia historia y a veces hasta le ponemos colorcitos bonitos. Sí, es nuestra historia, pero ¿qué sucede cuando tenemos que enfrentar un cambio del cual no tenemos control? No lo esperábamos. Nos damos cuenta de que nuestra historia pues no encaja con lo que con lo que está pasando, ¿no? Obviamente pues nos desestabilizamos emocionalmente, aparece el miedo, la ansiedad, te comienzas a desesperar y tu organismo pues ya está alterado y de ahí vienen las crisis, justamente cuando esto que no esperaba me está doliendo, me está incomodando, pero ¿qué debo hacer? Aprender desde nuestro propio dolor, desde nuestra incomodidad y repetir, no es esto lo que yo esperaba, pero tengo que afrontarlo y debo adaptarme sí o sí, porque no hay más. Debemos aprender a gestionar las emociones y no darles permiso de que se disparen.
Y justamente, fíjense, por salud mental, porque imagínate que si de por sí ya estás atravesando un problema grave, una situación, y si este problema le sumas que ahora ya tienes una crisis y que quizá te llevaron al hospital, te medicaron, pues imagínate tu panorama, ¿no? Entonces, Epicteto decía, no son las cosas lo que nos transforman, sino nuestra interpretación de su significado. Fíjense, muchas veces dentro del problema que tenemos mentalmente nos adelantamos y presuponemos además que puedan pasar aún cosas peores. Eso es justamente lo que desestabiliza. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparece el miedo. ¿Y qué hace el miedo? Te paraliza. Entonces, a lo mejor ni siquiera esas cosas que te estás imaginando puedan suceder, pero mientras tu psique ya está imaginando otras tantas, ¿no? ¿Por qué cuesta trabajo entender y adaptarse a los cambios? Bueno, pues porque llevamos años y años con los mismos pensamientos, las mismas conductas desadaptativas. No estamos preparados para hacer frente a ellos, pero sí, quizá puedas con herramientas de a poco ir modificando estas formas de pensar, de actuar, ¿no? Y pensar, bueno, esto que tanto te duele y te incomoda, te pueda favorecer en algo. El miedo muchas veces no te permite tener pensamientos claros, pero cuando te das cuenta bueno, te das esta oportunidad de tranquilizarte y de tenerte a pensar que si no logras tener ese control que en este momento necesitas, entonces tus emociones se disparan y te van a seguir generando, bueno, pues emociones negativas, ¿no? No sé si han escuchado del efecto mariposa, que es un concepto que está muy relacionado con la teoría del caos y hace justamente referencia a que pequeñas variaciones que podamos hacer en las condiciones iniciales cuando enfrentamos un suceso, estas puedan provocar importantes cambios. De ahí la importancia de saber que si logro, aunque me cueste trabajo, poder poquito controlar mis emociones, puedo obtener un beneficio dentro de mi dolor. Y entonces este beneficio, bueno, pues es una conciencia clara que me permite entender que finalmente no tengo el control de lo que está pasando, ¿no? Pero que al final me tengo que adaptar y tengo que enfrentar esta situación. ¿Y por qué es tan complicado entenderlo? Bueno, pues porque lamentablemente venimos arrastrando estos patrones de entendimiento, de comportamiento y quizá, bueno, pues no encontramos la manera de quitarnos, de dejar de ser esta persona que hoy soy y que ya no quiero, que siempre piensa y actúa igual, porque de alguna manera pues has afianzado esta forma de pensar. Entonces, cuando enfrentamos cambios que nos generan dolor, pues nos generan incomodidad. No encontramos la manera de entender por qué siempre pensamos que tenemos el control, ¿no? Justamente por esto. Y ante estas circunstancias externas que te vienen a desestabilizar y te llevan a tener crisis, pues estás siempre conectado con lo que tú piensas que ya sabes qué hacer y entonces eso de alguna manera te genera cierta seguridad y por eso sigues repitiendo estas rutinas emocionales. ¿A qué me refiero? Perdón. A que aunque estés en medio de un caos emocional, de un gran dolor, de algo que te desestabilizó, pues a pesar de esto sigues haciendo lo mismo, pensando de la misma manera, diciendo lo mismo y sintiendo lo mismo. Entonces esto se convierte en un conjunto de patrones de memoria en donde están ahí almacenados el comportamiento, las emociones, las actitudes, las creencias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Qué pasa con esta crisis que estoy teniendo? ¿Cómo me está afectando no solamente como persona, sino también como sujetos que vivimos dentro de una sociedad? ¿Cómo estoy afectando hoy a mi familia con esta actitud que estoy teniendo? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, muchas veces las crisis provocan dolor y el dolor de cierta manera nos ayuda a sacar provecho y a tener cambios pues para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué debemos pensar? Pues que no siempre vamos a tener el control y que si esto que hoy te pasa no está en tus manos el poder cambiar esta situación, siempre tendrás el poder y la oportunidad de poder manejar tus emociones y decir, bueno, sí es cierto, o sea, yo había pensado dentro de este miedo que tenía por las circunstancias que estoy hoy presentando y que yo no las esperaba, tengo la oportunidad de darme cuenta de que lo que yo me imaginé que iba a pasar malo, pues no, al contrario, o sea, si se ponen a pensar, a lo mejor hasta obtuvieron beneficios. Hablando en el tema de la pérdida de los seres queridos, pues obviamente, ¿verdad? No es
algo fácil, es algo que toda la vida nos va a doler y nos va a doler mucho, no importa las circunstancias en que perdamos a nuestros seres queridos, en que enfrentemos la muerte, siempre va a doler. Pero también siempre debemos de pensar que siempre que tenemos algo que nos causa dolor, hemos aprendido. Tú que me estás viendo hoy, a lo mejor has perdido tu casa, has perdido tu coche, has perdido tu empleo, se te han presentado en tu vida cosas que no esperabas, cambios que no esperabas y que en algún momento te desestabilizaron emocionalmente y que a lo mejor en el miedo de pensar esto no era lo que yo tenía planeado, ¿no? O sea, yo pensaba que mi vida iba a ser diferente, que todo iba a ser como yo lo había planeado. Perdón que soy bien repetitiva, pero es para que cachemos las ideas, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues ya pasaron las cosas. Y sí, tú me vas a dar la razón, porque muchas veces, digo, no nada más ahorita con lo de la pandemia, no. Hemos enfrentado, todos siempre enfrentamos pérdidas, enfrentamos cambios, enfrentamos muchas cosas que sí que nos desestabilizan. Y en el momento, pues sí, nos dan mucho miedo y no sabemos cómo actuar. Y entonces le damos rienda suelta a nuestras emociones, a la imaginación, y nos imaginamos los peores panoramas. Pero ¿qué sucede? Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y entonces después de que pasó, el gran problema que nos habíamos hecho, bueno, el problema que se nos presentó, más el caos mental que nos hicimos, finalmente nos pudimos dar cuenta que obtuvimos un beneficio y ese beneficio fue un crecimiento. Aprendimos algo. Hoy mucha gente con este encierro nos hemos dado cuenta si es cierto y han circulado en las redes sociales videos en donde dicen: hoy te puedes dar cuenta que no necesitas irte a comprar ropa, que no necesitas estar de compritas todo el tiempo, de shopping, cuando tú pensabas que sí te hacía falta para llenar a lo mejor algún vacío, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó? Las situaciones adversas que hoy presentamos nos pararon y dijeron: hoy no sales, y no sales, y no sales ni a ver a tu familia. ¿Qué pasa? Hemos aprendido a valorar más a nuestras amistades, a nuestra familia, hemos valorado nuestro tiempo. Creo que hasta le damos más importancia y más valor a estas pequeñas cositas que a lo mejor antes no volteábamos a ver, como a lo mejor el cielo, el sentir el airecito, el sol. De verdad es increíble que con esto de la pandemia mucha gente me dice en terapia: Norma, la verdad es que yo vivo en un lugar donde hay muchísimos árboles y está lleno de pajaritos y sinceramente nunca había puesto atención en qué bonito se escucha. No me había dado la oportunidad de salirme a sentar al patio o a la banqueta o a donde quieran, a relajarme dentro de todo el estrés que traigo del encierro, a relajarme y a disfrutar de lo que realmente vale la pena, ¿no? Ahí es cuando valoramos. Entonces, si se dan cuenta, no, o sea, sí perdimos, pero ganamos mucho. Entonces, hoy que tú estás viendo este video, de verdad te invito a que te preguntes: sí, perdimos seres queridos, perdimos muchas cosas, los niños perdieron la escuela, amistades, todo. Pero pregúntense qué han ganado a cambio de todo esto, ¿no? Pongan en una balanza qué perdieron y qué ganaron. Las pérdidas de nuestros seres queridos obviamente siempre van a doler y van a doler mucho. Pero crean lo que ellos hoy ya están descansando. Nuestros planes, desafortunadamente, son bien diferentes a los planes de Dios. Y con esto nos podemos dar cuenta de que no siempre tenemos el control de todo, ¿no? Y pues bueno, estas son algunas propuestas para poder soltar y para poder entender y para poder cachar que si no sabemos gestionar de una manera adecuada nuestras emociones, ellas nos pueden llevar a un caos peor y podemos evitarnos crisis, ¿no? Entonces, de verdad que he tenido la oportunidad ahora de dar terapia y mucha gente me dice: es que ya tosí y ya tengo coronavirus. Y yo le digo: pero si lo tienes, o sea,
¿Ya te hiciste la prueba? No, pero me siento mal. ¿Pero tienes los síntomas? No, pero me siento mal. Entonces, ¿saben qué? De verdad, no le den rienda suelta a sus emociones negativas. Tómense 3 respiraciones antes de actuar, antes de los arrebatos, acuérdense que el miedo paraliza y entonces la mente nos puede construir o nos puede destruir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente pensar, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, porque sí, porque el cuerpo lo sabemos y sentimos cuando te está entrando el nervio y cuando te empiezas a sentir mal y la adrenalina te sube y te baja y a lo mejor hasta te llega un ligero dolor de cabeza. Tranquilízate, tómate 3 respiraciones lentas, profundas y en cada inhalación siente y visualiza cómo se van inflando tus pulmones. Haz consciente este momento de respiración y no pienses en nada más. Hay muchas cosas que se pueden compartir y se pueden hacer para poder evitar crisis y superar crisis, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que este es mi canal y son bienvenidos. Suscríbanse si les gustan mis videos para que conforme yo vaya siguiendo más les lleguen. También me pueden buscar en Facebook. Tengo una página de tanatología que se llama Pérdidas y Resiliencia. Tiene una figura de un colibrí que está de perfil. Se llama Superando tus pérdidas, el dolor de tus pérdidas. Y bueno, pues son bienvenidos. Y bueno, pues seguiremos en contacto en el siguiente video. Que tengan bonita tarde. Bye.